En esta mañana le llamaremos este estudio o este tema la tierra. Amén. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 13. Versículo 13 dice: y él les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En esta mañana, hermanos, la importancia en el versículo 13, la importancia de entender las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Sí? Si usted nota en el capítulo 4, en el mismo capítulo, versículo 3, el Señor Jesús comienza diciendo: oíd, ¿sí? Oíd. Y termina dando la enseñanza de la parábola diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cuántos trajimos nuestro oído en esta mañana? ¿O cuántos estamos oyendo? Amén. La importancia de entender la palabra. Mira, en el versículo 13 dice: Jesús les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Parábola, hermanos, el diccionario dice que parábola es una enseñanza natural. Ok, una parábola es una enseñanza natural para enseñar una verdad, o mejor dicho, una verdad natural para enseñar una verdad espiritual. El maestro usó las parábolas, ¿sí? El significado, hermano, de la parábola es comparación, alegoría. Es una narración breve de carácter simbólico de la que se extrae una enseñanza, una comparación, ¿sí? Y el maestro dijo: he aquí el sembrador. Parece que cuando el maestro iba a enseñar, iba saliendo el sembrador, un agricultor. Y en cuanto él, porque el maestro, si usted lee el versículo, dice, el versículo 3 dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Parece ser que un hombre agrícola empezó y salió a sembrar y empezó a tirar la semilla, ¿sí? Y el Señor agarró ese ejemplo para enseñar la parábola del sembrador, ¿sí? Y como dijimos, el Señor dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Parece ser, hermanos, que los discípulos no entendieron lo que el maestro estaba enseñando. Por eso es que en el capítulo 13, antes del 13, el 12, los discípulos dice que lo pusieron aparte al Señor y le preguntaron. Y entonces de ahí, de ese contexto, empieza el 13 diciendo:
acerca, no sabéis de esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Versículo 14, hermanos. En el versículo 14 que seguimos, viene la revelación de la enseñanza. Si usted nota que en el versículo 4 que leí en el 4 dice, el sembrador, dice, aconteció que en el versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la enseñanza de la parábola. Versículo 14 viene la iluminación de la enseñanza del sembrador. 14 dice, el sembrador es ¿quién? El que siembra la palabra, ¿sí? ¿Sí? Porque en el 13 en adelante el Señor está dando la parábola, pero en el 14 está revelando a los discípulos el significado de la parábola. Y dice en el 14 que el sembrador es ¿quién? El que siembra la palabra. En este caso, su servidor es el sembrador, porque estoy sembrando ¿qué? Palabra. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? La semilla es la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, en esta parábola, ¿quién es usted o qué lugar ocupa como oyente? ¿Ha leído la parábola del sembrador? Ok. Y dice la escritura acerca que la palabra, el sembrador tiró la semilla y cayó en tierra. ¿Sí? En este caso la pregunta es, ¿quién es usted? ¿Quién? Sí, nosotros, usted, es la tierra, la que recibe la semilla. ¿Cuánto dice amén? Todos los domingos usted recibe algo. Hay una semilla de la palabra de Dios que es sembrada en su vida. ¿Sí? Usted es la tierra. La palabra de Dios es la semilla. Y mire, en esta mañana nos vamos a concentrar no en la semilla, no en el sembrador, ni el que da el crecimiento, porque la Biblia dice que Dios es el que da el crecimiento. Amén. ¿Sí? Nos vamos a concentrar en la tierra. La tierra somos nosotros. Amén. Dice la escritura, hermanos, en lo que estamos leyendo, el versículo 15, dice, y estos son los junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus ¿qué? Corazones. Uno, junto al camino. Dice, los que cayó junto al camino, tiraron la semilla y la semilla cayó junto al camino. ¿Sí? Junto al camino era un lugar, una tierra dura. ¿Saben eso? Es compactada. ¿Sí? Por eso es que es tan fácil que el enemigo viene, porque en el 4 habla acerca del junto al camino y dice, las aves representan a Satanás, al diablo, ¿sí? Al enemigo. Y cuando cae la semilla, por cuanto es duro el corazón, la semilla no
entra a la tierra. ¿Sí? Y viene el enemigo y ¿qué? La roba. ¿Sí? Y luego dice, y estamos hablando junto al camino, un terreno duro, compactado, porque la gente pasa ahí, por ahí, y lo que hace es que, y se hace difícil sembrar en un lugar así. Amén. 15, estos son junto al camino. Ahora 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿con qué? Con gozo. ¿Sí? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. O sea, no son Duracell. ¿Ha oído ese el conejito, va? ¿Sí? ¿Ha oído ese el anuncio de Duracell? Que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, ¿va? No, eso de las 99 baterías. De corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Los del Pedregales son personas, tierra emocional. ¿Sí? Dice que la reciben con gozo y se emocionan. Pero cuando vienen los problemas, ¿qué pasa? El 16, estos son los mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen ¿qué? Raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué hacen? Tropiezan. Eso es la tierra emocional, que la reciben emoción. Pero cuando viene el problema, la persecución, tropieza la gente. ¿Sí? Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen ¿qué? Infructuosa. Esta es la gente o la tierra que tiene un pie en el Señor y un pie en el mundo. Porque dice que viene la semilla, cae, pero dice que las riquezas, los afanes nos distraen y perdemos, hermanos. Y todo eso ahoga, ¿sí? Ahoga la palabra de Dios en nuestra vida. Los de en medio, yo le llamé los de en medio, porque tienen un pie en el mundo y tienen un pie en el Señor. ¿Sí? Tienen la palabra, pero también tienen los ojos en el mundo, en los afanes. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bueno, versículo 20, dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en tierra, en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuántos quieren ser esa tierra? ¿Sí? Ahora, quiere decir, hermanos, que para ser buena tierra, para dar frutos, número uno, no tiene la tierra, porque la tierra representa nuestro corazón. ¿Cuánto dice amén? Nuestra vida. Quiere decir que para ser buena tierra no tiene que estar dura, compactada. Número dos, no tiene que tener piedras. Y número tres, no tiene que tener espinos. ¿Amén? ¿Amén? La pregunta es, ¿cómo está su tierra? ¿Cómo
está mi tierra? Conforme estudiamos, recuérdese, estamos concentrándonos en la tierra, porque la semilla da fruto. La palabra de Dios es eficaz, dice la Biblia. ¿Sí? El sembrador que siembra la semilla es eficaz. El que da el crecimiento es Dios. Y Dios no tiene ningún problema en darle el crecimiento. He aquí, ¿cuál es el problema? Yo, la tierra. Amén. La pregunta es, ¿cómo está su tierra? Quiere decir, hermanos, que si nuestra tierra hay espinos, hay rocas, ¿sí? Si nuestra tierra, hermanos, solamente hay emoción, no vamos a poder dar frutos. Amén. Entonces quiere decir que tenemos que limpiar nuestra tierra. Y ahí está el centro de la enseñanza. Que aunque ciertamente tenemos en nuestra vida ciertas cosas que detienen el crecimiento, porque Dios desea darnos crecimiento, ¿sí? Individualmente de quien usted sea, Dios ha diseñado, hermanos, aleluya, su palabra para que crezcamos en Él y demos, ¿qué? Fruto. Yo quiero ser buena tierra. Amén. Pero déjeme decirle algo, hermanos. Yo no sé si usted se identifica en alguno de estos pasajes que estudiamos, ¿no? Porque, hermano, hoy en día los afanes, el tiempo, el trabajo, todo, hermanos, nos bloquea. ¿Cuántos dicen amén? Y quita y roba lo que el Señor nos ha enseñado en nuestra vida. Y Jesús, hermano, da esa enseñanza porque Él quiere, hermanos, que nosotros crezcamos para su gloria. Deje darle buenas noticias. La Escritura dice que nosotros somos plantío de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Somos, hermano, parcela de Dios. Y Dios es el que se encarga. La Biblia dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. En esta mañana yo lo invito a que limpiemos nuestra tierra. ¿Sí? Si en nuestra vida hay piedras, hay que quitarlas. El sembrador, antes de sembrar, ¿sabe lo que hace? Empieza a labrar la tierra. Y no le hace que tan árida sea la tierra. Dios puede dar frutos en ese lugar. No le hace que tan duro sea. Dios puede ablandar esa tierra. No le hace que tan afanado esté. Dios puede quitarle ese afán. Entonces quiere decir que, hermanos, Dios está dispuesto a bendecir nuestra tierra. Para terminar, no sé si han oído acerca de la historia de un lugar en Guatemala, ¿no? Amolongo. Amolonga, ¿sí? La historia ahí dice, hermanos, que era un lugar, un pueblecillo que estaba maldecido. Un pueblo lleno de gente borracha que tomaba, gente que estaba idolatrada, gente que estaba perdida. Pero el Señor llegó y ¿sabe qué? La tierra era una tierra sin fruto.
no había agua. El Señor sanó a la gente y el Señor sanó la tierra. Y en ese lugar, hermano, es mundial eso. En ese pueblecillo, hermanos, fíjese, escogió como pastor a un hombre sin letra, un indígena. Y ese hombre hoy es doctor. Así es, doctor en la escritura. Y el Señor, hermanos, hizo el milagro en la gente y el Señor sanó la tierra de ese lugar. Tanto que en ese lugar se da los vegetales mayores, grandes, gigantes. Y dice que el agua corre un río todo el año. Y esa gente que era pobre, ahorita es bendecida y materialmente es rica. Eso es lo que Dios puede hacer en nuestra tierra. En esta mañana, hermanos, pongámonos en las manos de Dios y que su Espíritu Santo obre en nuestra vida. Pero tenemos que reconocer cuál es mi tierra. ¿Sí? Porque si no reconocemos, hermano, si no sabemos que estamos enfermos, ¿cómo vamos a ir al doctor? Jesús dijo, yo vine a los enfermos, no a los sanos. El Señor puede sanar nuestra tierra. ¿Cuánto dicen amén? Inclinemos nuestro rostro.